Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta ocasión aprovecharé para compartir sobre los antecedentes de los derechos humanos. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. El tema de hoy, antecedentes de los derechos humanos. Espacio formativo, estudios sociales. Grado séptimo. Les saluda el profesor Felipe Ricardo Galo Sevilla. Antes de iniciar el tema, vamos a estudiar algunos conceptos. ¿Qué son derechos? Mencione algunos derechos. ¿Conoce algún antecedente sobre los derechos humanos? Mencione de qué manera se respetan los derechos de las personas. Antecedentes de los derechos humanos. Todos los humanos somos diferentes. Diferente color de piel, idioma, opinión, religión. Sin embargo, tenemos derechos de ser iguales. Derecho a votar, a casarse, a descansar, a trabajar, a una familia, a una nacionalidad, derecho a la justicia, a la libertad, a la propiedad. Y así como tú puedes ver en la imagen, existen diferentes derechos de los cuales tú gozas. ¿Qué son derechos humanos? Son aquellos derechos que son inherentes a la naturaleza humana y sin los cuales no se puede vivir como seres humanos. Si desconoces la palabra inherente, el día de hoy la aprenderás. Significa que los derechos humanos pertenecen a todas las personas desde que nacen. O sea que tú, cuando naciste, ya naciste con derechos. Pero para conocer más sobre cómo se lograron los derechos humanos, el día de hoy estudiaremos el pasado. Nos transportaremos hasta el año 539 a.C. El primer antecedente es el cilindro de Ciro. Los decretos que Ciro proclamó sobre los derechos humanos se grabaron en el lenguaje acadio, en un cilindro de barro cocido. Ciro el Grande, el primer rey de Persia, liberó a los esclavos de Babilonia en el año 539 a.C. Sorprendió a todos con sus acciones. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión, estableció la igualdad racial. Por si no lo sabías, este documento ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos. Segundo antecedente, la Carta Magna en 1215, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. Este fue obligado por sus súbditos a firmar la Carta Magna o la Gran Carta, porque el rey había violado un número de leyes y tradiciones antiguas. Entre los derechos estaban derecho de la Iglesia, ser libres de la intervención del gobierno, poseer propiedades, igualdad ante la ley. Este acontecimiento es considerado uno de los documentos legales más importantes de la democracia moderna. Tercer antecedente, la Petición de Derechos 1628, que estableció los derechos de las personas. Las peticiones fueron por el Parlamento inglés al rey Carlos I
El rey libraba una guerra, la famosa Guerra de los 30 años, heredada por su padre Jaime I. El rey se ve obligado a pedir apoyo económico y el parlamento le niega el apoyo. Entonces el rey toma acciones de encarcelamiento para que el pueblo pagara impuestos y que diera asilo a los soldados. Pero el parlamento y los comunes prepararon 4 peticiones al rey: no pagar impuestos, encarcelamiento sin causa, no recibir soldados en casa, restricciones en el uso de la ley marcial. El rey tuvo que aceptar las peticiones, luego este llevaría a una guerra civil inglesa. Cuarto antecedente: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, 1776, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En el año 1776, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia respecto a Gran Bretaña, siendo su principal actor Thomas Jefferson. Esta independencia hace énfasis en derechos individuales, derechos de revolución. Seguidamente, se crea la Carta de Derechos en 1791. Esto tuvo influencia en Francia. El quinto antecedente: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789. Un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El pueblo francés causó la abolición de la monarquía y creó la primera República Francesa. Con esto se adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Sexto y último antecedente: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. El primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. La ONU nació en 1945, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. La declaración se dio en París, Francia, el 10 de diciembre de 1948. Hoy en día son 192 los Estados miembros de las Naciones Unidas. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a las personas: derechos civiles, derechos políticos, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la economía, derecho a la seguridad. Hemos aprendido los antecedentes de los derechos humanos. En resumen: el cilindro de Ciro, la Carta Magna, la petición de derechos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos. En conclusión, tenemos que todos los seres humanos somos diferentes, pues nos distingue el color de piel, sexo, religión o ideas. Sin embargo, todos somos capaces de sentir, elegir y actuar. Estas capacidades que nos diferencian de otros seres constituyen nuestra dignidad humana. Para protegerlas se crearon conjunto de normas. ¿Sabías que el Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre? Para trabajar en casa, puedes elaborar una línea de tiempo sobre los antecedentes que dieron origen a los derechos humanos. La gente positiva cambia el mundo, mientras que la negativa lo mantiene como está. Recuerda que por tu salud
por mi salud, por la seguridad de todos, te queremos estudiando en casa.